Frente a frente. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Consumidor en el tema de la aceptación de billetes de 50 y 100 en establecimientos en el país? Porque no está tan abierto de que uno llega con un billete de 100 y le dicen, mire, aquí no aceptamos la mayor denominación, sigue siendo de 20. Bueno, mencionar de que en nuestro país toda la circulación de las diferentes monedas de dólar, pues existe pues una ley de integración monetaria, la cual establece que no debe existir ningún tipo de discriminación en cuanto a la aceptación o no de los diferentes tipos de moneda o de billetes en este caso. En función de esto, pues la Defensoría del Consumidor puede actuar y de hecho pues el año pasado realizamos más de 3.500 verificaciones, fueron un poco más de 140 incumplimientos que detectamos, wow, ¿verdad? En ese tema. Hoy en día ya los cajeros también están emitiendo billetes de 50 y de 100, así que no existe ninguna limitación, ¿verdad? Más bien el llamado que hacemos a la población es a la denuncia. Existe pues una designación por parte del gobierno de El Salvador para que sea la Defensoría quien esté pues representando a nuestro país, y en este contexto cada año pues se elige un presidente de un comité de gestión de esta red, el cual pues emite pues todos los lineamientos para poder desarrollar un trabajo de cooperación, un trabajo que busca facilitar la detección, el seguimiento y la gestión de alertas que puedan poner en riesgo la seguridad de los productos. Por ejemplo, en nuestro país en los últimos años hemos emitido más de 60 alertas de productos, de los cuales hemos encontrado también que se encuentra siendo comercializado en nuestro país. Estamos hablando de más de 400 requerimientos de información en el cual pues estamos garantizando el hecho de que se evite ese tipo de comercialización. Lo que existe pues es toda una red en la cual pues hay diferentes agencias de protección al consumidor, las cuales emiten pues estas alertas fundamentadas en estudios, fundamentadas también en una evidencia de la problemática o de riesgo que se pudo haber generado, y en función de esto se nos facilita el poder acceder a esa información y poder hacer comunicaciones internas. Algo muy importante es cuál es el papel de la Defensoría ante una alerta internacional de este tipo. Pues nosotros emitimos en este caso requerimientos de información. Vamos a aprovecharnos de la experiencia que tiene don Antonino precisamente para que nos comente cómo ha sido el accionar, ya que usted es un experto internacional precisamente en protección al consumidor y en estos temas de seguridad de productos. La importancia de estas redes, como la Red de Consumo y Seguro Salud de la OEA, es que los gobiernos, las autoridades que tienen la misión de no solamente informar, sino de ver de qué manera esos productos se van a retirar, pueden estar conectadas para tener información fresca, valga la redundancia, y poder avanzar en los países. Estas redes lo que buscan es que todas las autoridades que tienen una responsabilidad con el tema de la seguridad de los productos puedan saber, y puedan saber en muchos casos en tiempo real, cuándo está pasando y qué deberían hacer en sus países para retirarlos, ¿no? Esos productos. Obviamente también hay una responsabilidad de los fabricantes o de los importadores, como decía el licenciado Salazar, pero me parece que la red, y sobre todo esta red de la OEA, también lo que busca es ver de qué manera potenciar la interacción entre los gobiernos, las empresas y los consumidores. Todos nosotros tenemos algún grado de responsabilidad, diría yo, o de interés en que los productos sean seguros. Muchas veces los países, pondría yo, más desarrollados tienen información porque invierten o porque trabajan más o pueden hacerlo en temas de investigación. Este día tenemos el honor de tener una visita de importantes expertos internacionales que a partir de este día pues estaremos en dos importantes eventos, dos importantes jornadas, iniciando este día jueves con un taller para los miembros de la red que busca elevar las capacidades, y el día de mañana tenemos ya un evento público que lo vamos a realizar pues en la Biblioteca Nacional, el cual busca pues tener el compartir pues todas estas experiencias y estos conocimientos con diferentes sectores de la vida nacional. Estos eventos se van a transmitir de forma virtual, ¿verdad? Porque tenemos un alcance precisamente para todo el hemisferio americano. Y acá en nuestro país, pues afortunadamente, si bien es cierto que hay una cantidad de casos sospechosos, pero confirmados no son muchos, nos da la tranquilidad en este momento pues de que no estamos ante un brote, sino que una zona de seguridad, versus si comparamos con los países de
Honduras y Guatemala, sobre todo Honduras, y hay una cantidad de casos. Tenemos dengue prácticamente todos los años. ¿Y por qué lo tenemos muy frecuente? Bueno, porque hay ciclos. Y como tenemos 4 tipos diferentes de dengue, permite que alguna vez sea el prevalente en ese ciclo de 3 cada 4 años, ya sea el 2 o el 3, que son más agresivos en su comportamiento si comparamos con los otros, el 1 y el 4. Actualmente no sabemos en nuestro país cuál de los tipos de virus es el que nos está afectando actualmente en un par de casos, que no son muchos, pero yo creo que si nosotros lo vemos desde el punto de vista de prevención y si comparamos prácticamente con lo que pasa en otros países vecinos, como son Honduras y Guatemala, podríamos decir que en nuestro país, pues como que ha habido, quizás, me atrevería a decir, un mejor control poniendo en práctica una serie de medidas que se ponen. Podemos apreciar en esa tabla, si vemos nosotros hay una cantidad de huevecillos a mano derecha. Los huevecillos se transforman después en un par de días en unas larvas, después una pupa y después tenemos un mosquito ya con sus alitas volando. Significa eso que si hablamos desde el punto de vista de salud pública y vigilancia y control de esta infección, podríamos decir lo siguiente. Si nosotros tenemos, hablando de los huevecillos que depositan las hembras en aguas estancadas y en barriles o en cualquier recipiente que contenga agua y no es adecuadamente tapado en nuestra población, porque no tiene agua en todas muchas poblaciones, permite entonces que esos huevecillos después eclosionen hasta tener un adulto. Pero si nosotros cambiamos esas pilas cada cierto tiempo y le ponemos la famosa untadita que sea a través del uso de la lejía, pues podemos evitar que esos huevecillos puedan eclosionar y llegarnos a un adulto. Y si hablamos de las larvas, pues sabemos muy bien que hay varias medidas que se pueden tomar y creo que el Ministerio de Salud las pone en práctica, como son la batización, que permite que las larvas no sigan creciendo para desarrollarse adulto. Pero también tienen implementado otro desde el punto de vista de control biológico a través de la otra liberación de ciertos zancudos que se hacen prácticamente infértiles y permite e impide de que entonces los hembras puedan poner esos huevecillos. Esto creo que es, y finalmente si estamos hablando de adultos, mosquitos, entonces la fumigación se impone. Pero yo siempre he dicho que cada uno de nosotros somos capaces prácticamente de desarrollar que en nuestra familia haya más casos de dengue si tenemos muchos zancudos. Por lo tanto, no dejemos que solo el Ministerio haga el trabajo, sino que cada uno de nosotros. Todo proceso febril que se identifique con dolor de cabeza, fiebre, y aunque no haya aparecido erupción, acá en nuestro país y sobre todo en la época pre-invierno y durante el invierno, tenemos que sospechar que ese paciente puede tener un dengue. ¿Por qué? Porque se nos puede confundir con cualquier otra enfermedad. Puede ser una tifoidea incipiente, puede ser un chikungunya, puede ser un Zika también, que se pueden confundir fácilmente desde el principio si no lo identifica uno a través del laboratorio. Por eso es que nosotros hablamos de casos sospechosos. Ustedes van a ver que en el boletín epidemiológico sospechosos tanto, pero confirmados tanto son menos, el porcentaje menor. ¿Por qué? Porque se hace la prueba especial que cuando una persona tiene dengue en la fase activa, en la fase aguda de la enfermedad, en los 3, 4, 5 días primero, y yo leo una prueba que conoce de anticuerpos y la van a ver ustedes como que se llama IgM, y es bueno que lo sepan, ese paciente tiene dengue. Una consulta oportuna es necesaria en pacientes. Y lo repito, el dengue en su fase aguda se puede confundir con una tifoidea, con chikungunya. Da diarrea, ¿verdad? Intensa. Da diarrea, puede haber una diarrea también, así como puede producir tos. Y muchas veces uno se puede equivocar, hablar de otros casos que puede pensar que es una bronquitis. Y el dengue sí produce tos. Ahora, si hablamos de la prevención, pues ya dijimos cuáles son las posibilidades a través de la autoridad sanitaria que la pone en práctica durante estos días. Y no solamente eso, sino que las campañas precisamente que vayan orientadas a que la gente entienda, así como lo estamos diciendo ahorita, cuáles son las manifestaciones clínicas del dengue, pero también cómo podemos evitarlo que en nuestra familia, en nuestra comunidad pueda haber, precisamente colaborando precisamente como persona, me autocuido mi salud, pero cuido a mi familia y me pongo de acuerdo con la comunidad precisamente para hacer un país sano, precisamente a través de la prevención. Una influenza, un COVID y un sincitial respiratorio pueden terminar en una neumonía también mismo producida por el virus o por una bacteria. Por lo tanto, en ese caso nos referimos a que si las personas no tienen las vacunas adecuadas en este momento, todavía es tiempo, el Ministerio las tiene, como para que pueda haber entonces una prevención a través de la inmunización de las vacunas correspondientes.
Frente a frente.